Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy nos enfrentamos a un celular Samsung Galaxy Young S6310, el cual el cliente nos ha dicho que se ha quedado sin batería y no carga. Lo comprobamos en nuestro banco de trabajo con nuestro cargador mini USB, asegurándonos que no sea el cargador del cliente el que esté roto. Bien, con otro cargador el móvil tampoco carga, como estáis viendo en el video tutorial. Bien, al ser el celular casi nuevo, lo mismo que su batería, y también darme cuenta que la conexión de alimentación está algo deteriorada, voy a cambiar esa conexión hembra de carga micro USB del celular. Primero que nada, compraré ese conector micro USB. Googleando he encontrado esta empresa que estáis viendo, www.spinesayers.com, y que además tiene dicho conector a muy buen precio, 2,50 €, y sirve para dos modelos de Samsung Galaxy Young, el S6310 y el S6312. Pues nada, procedo a comprarlo. Importante, antes de desmontar el celular, esperar a recibir el conector micro USB, para así en la misma mañana cambiar dicho conector y no tener que dejar el móvil desmontado esperando alguna pieza, arriesgándonos a que al cabo de unos días, al ya tener todo, olvidemos su montaje. Estupendo, ya tengo el nuevo conector micro USB en mis manos. A desarmar el celular. Primero quito la tapa y la batería. A continuación, destornillo los 5 tornillos que me permitirán abrir las dos caras o partes del smartphone. Una vez quitados esos 5 tornillos para abrir el móvil, uso una palanquita de plástico. Con cuidado de no dañar nada, voy palanqueando hasta oír los clics que indican el desencaje de ambas partes del celular. Hay que tener cuidado y paciencia, todo es de plástico y se puede estropear fácilmente. Como estáis viendo, es ir poco a poco, sin forzar nada en exceso. Usamos una palanca de plástico para no arañar las carcasas del móvil. De maravilla, una vez todos los presores sueltos de la carcasa del móvil, este se abre fácilmente. ¡Bingo! Como estáis apreciando en el vídeo, la zona del microconector USB está tremendamente sucia. Seguro que esa suciedad también está por dentro impidiendo un buen contacto. Bien, todavía hay que desmontar más hasta poder acceder a las soldaduras de ese microconector USB defectuoso. Tengo que quitar esta tapa de blindaje metálico, pero me estoy dando cuenta que los tornillos están atornillados por su parte de abajo o la otra cara de la placa, concretamente esos 4 tornillos que estáis viendo. Hay que seguir desmontando. Quito estos 2 conectores de la carcasa donde están los 2 displays del móvil, el táctil y el LCD. Y también desencajo el altavoz para mejorar la extracción completa de la tarjeta o placa base del móvil. Estupendo, ahora ya puedo acceder a esos 4 tornillos para quitar esa tapa de blindaje metálico que me oculta las soldaduras del conector micro USB. Paso a destornillar esos 4 tornillos. De maravilla, como estáis apreciando, ya me he quedado con tan solo la placa base del celular y ya puedo acceder perfectamente a las soldaduras del microconector USB. Bien, para desoldar este conector usaré esta pasta de fabricación mexicana llamada Solder Zapper. Ahora veréis, embadurno con esta pasta todos los puntos de soldadura del microconector USB, generosamente. Así, como estáis viendo, tienen que quedar todas las soldaduras tapadas con esta pasta. Fijaros cómo ha quedado el conector. Así es como se aplica esta pasta para lograr que se desuelde el componente en cuestión. Vale, ahora aplico calor con un soldador a esta pasta Solder Zapper. Unos segunditos como estáis viendo. Vosotros mismos os daréis cuenta que la pasta queda compactada. Es entonces cuando debemos retirar el soldador. Con este proceso conseguiremos que la soldadura se cristalice. De modo que al palanquear el componente al que se le ha aplicado esa pasta, este componente, al tener sus soldaduras cristalizadas, se desprenderá de la placa donde estaba soldado. A mí me está costando un poquito más, como estáis viendo, porque ese conector micro USB tiene el chasis con 4 buenos pegotes de soldadura, o sea, está bien cogido a la placa. Pues nada, reviso a ver si tengo que aplicar más pasta. Quito este plastiquito de protección de aquí detrás y actúo al igual que un dentista, como si estuviese sacando una muela. Con la ayuda de un soldador caliento la zona del conector y con unos alicates finalmente extraigo el conector micro USB. Como podéis apreciar, estupendo. Aquí os muestro cómo ha quedado el conector viejo.
Ha costado, pero lo he conseguido sacar perfectamente. También se aprecian esas 4 grandes soldaduras que tiene el cuerpo del conector. Y vaya, fijaros, aún ha quedado un pequeño soporte o tapa de los pines de conexión del conector. Pues nada, a quitar también ese blindaje. Igual que antes, el truco de sacar una muela. Caliento toda la zona de soldadura de ese soporte y extraigo con unos alicates de punta, poco a poco, con paciencia y sin forzar en exceso. Primero una pata y después la otra. ¡Perfecto! ¡Ya está! Ahora sí que ha quedado vacía la zona donde soldaremos el nuevo conector. Hemos desoldado completamente el viejo conector y esa tapita metálica que había quedado. ¡De maravilla! A soldar el nuevo conector. Lo retiramos de su cajita de plástico y, muy importante también, hay que limpiar la zona de la placa electrónica donde estaba soldado el conector antiguo, de restos de estaño. Para ello usaremos spray limpiador de componentes electrónicos y malla de soldadora. Esta malla, al calentarla sobre el estaño, lo absorbe o chupa. Yo, para mejorar esta absorción, añado un perlín de estaño nuevo. Así, como estáis viendo, calentamos unos segundos y mirad cómo la malla de soldadura se ha quedado con el estaño viejo. Repito el proceso de la malla de soldadura y el spray de limpieza electrónico. Y rasco un poquito con un destornillador los restos de resina que quedan del proceso de soldar. A continuación, limpio con un paño y le paso el pincel. Fijaros cómo ha quedado esa zona de la placa donde estaba soldado el viejo conector. Limpísima, casi como nueva, perfecta. Bien, ahora estudio el patillaje del nuevo conector y procedo a colocarlo con unos alicates de punta. ¡Estupendo! Fijaros cómo ha quedado el nuevo conector micro USB. Encaja perfectamente en su posición en la placa electrónica. Vale, un poco de orden en el banco de trabajo no estaría mal. Cuando trabajamos en electrónica de precisión es importantísimo la limpieza y el orden. Hay componentes muy pequeñitos que se nos pueden perder si la zona de trabajo es un verdadero caos. Un par de minutos y aseo esto un poco, como podéis ver. De maravilla, a soldar el nuevo conector. Primero soldaré una de las 4 patitas gruesas del chasis del conector y presiono con un destornillador para asegurarme que el conector está completamente asentado en la placa base. Importante que los pines de conexión toquen la superficie de la placa electrónica. Ahora sueldo la pata opuesta del blindaje del conector y lo presiono con un destornillador. De esta manera me aseguro que el conector micro USB queda asentado firmemente en la placa electrónica. Mantengo presionado unos segundos el conector con el destornillador y sin el soldador para que el estaño endurezca. A continuación, sueldo las 2 patitas que restan del blindaje del conector. Esto está quedando de maravilla, como estáis viendo. Bien, ahora a soldar los pines de conexión del conector. Primero, para mejorar la soldadura SMD, añado flux, en abundancia, como podéis ver. Luego, con un pincel reparto por toda la superficie. Finalmente, a soldar los pines de conexión. Usaré un soldador de los más finitos y estaño de 0.35 milímetros de diámetro. Para soldar estos pines tan chiquitines solo necesitaré ya paciencia y tiempo. Pues nada, poco a poco, con paciencia y precisión, es ir soldando los pines del microconector USB, así como vosotros estáis viendo que yo hago. Lo único que se necesita ya es temple y tranquilidad. Si algunas patitas se quedan unidas, con malla de soldadura las despegaría. Vale, ya está. Esto ha quedado perfecto, como podéis ver. Ahora a montar todo lo que había desmontado. Con un pincel limpio la suciedad de la tarjeta electrónica, virutas y motas de polvo. Primer paso. Paso a montar la cubierta metálica de la placa electrónica. Limpio un poco, encajo correctamente en la placa base y atornillo sus 4 tornillos. Siguiente, limpio las 2 cubiertas o armazón que conforman el celular. Con un pincel, poco a poco y chequeando que todos los plastiquitos, embellecedores y botoncitos queden correctamente fijados en su sitio. Muy importante, al ir a montar el celular, cerciorarse que todos los componentes pequeñitos estén en su sitio. No vayáis con prisas, si no os pasaréis algún detalle por alto. Estupendo, una vez todo limpio, a encajar las piezas. Se empieza por la parte delantera, la del display, con cuidado asegurándome que encaje como un guante. Ajusto el altavoz en su compartimiento y conecto estos 2 conectores. De maravilla, me aseguro que todo ha asentado perfectamente. A por la siguiente cubierta del celular, la trasera. Al igual que antes, me aseguro que todos los plastiquitos y botoncitos estén en su sitio para luego encajar perfectamente en el celular.
A continuación, voy apretando la parte trasera hasta oír los clics, indicándome estos clics que el celular ha cerrado correctamente. Para rematar el trabajo, atornillo los 5 tornillitos que unen ambas cubiertas del celular, y con esto ya quedaría correctamente ensamblado de nuevo el celular. A probar si nuestra reparación ha sido exitosa. Limpio la batería y la tapa. Procedo a colocar en su compartimiento la batería y tapar el smartphone. De maravilla. Conecto a su cargador correspondiente y enciendo. De fábula. Reparación satisfactoria. El celular funciona correctamente. Nos vemos en www.enunvideo.com. ¡Chao!